contarte que lo que la Biblia revela, tanto de nuestro nacimiento físico y en el reino de Dios, es que hubo siempre una intención y un preparativo de Dios previo a que nosotros nazcamos. Esto lo dice Jesús contando que aquel que nace en el reino de Dios no es por voluntad humana. O sea, no es que papá y mamá dijeron vamos a tener un bebé o no, dice es por voluntad de Dios. Si has nacido al reino de Dios, a lo espiritual, es por voluntad de Dios. El profeta Jeremías, Dios le revela y él da un mensaje, dice desde el vientre de tu madre te conoció. O sea que Dios, previo a que nosotros nazcamos, tanto física y espiritualmente, Él siempre supo todo. Y yo tengo que conocer eso, tengo que creer eso, porque eso configura mi vida, que mi fe no esté basada en el aire, porque, viste, si mi fe está en el aire, es como la carpa sin estaca. O sea, viene un viento y somos los que el viento se llevó, ¿no? Porque ¿dónde estaba mi fe? Y en el aire, o sea, no tenía algo en donde estaba arraigado, pero la Biblia revela que Él nos conoció desde antes. Y Él, a tal punto es el asunto, que Él ha diseñado una experiencia para el pueblo de Israel como una ilustración, para que todos entendamos, una ilustración real. Toda la historia del pueblo de Israel, todo lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, fue allí la experiencia para que el ser humano capte la obra de Cristo en la cruz del Calvario que nos permite entrar al reino de Dios. O sea, si no hubiera estado ese Antiguo Testamento, no hubiera estado toda la historia que relata la Biblia, nosotros no comprenderíamos. Estaríamos en el aire. O sea, ¿y qué está haciendo ese hombre de 33 años en Palestina siendo crucificado? Viste que hay gente que se enoja, dice, no, porque a Jesús los romanos, o ese Judas, qué malo que era, ¿cómo le van a hacer eso a Jesús? Pero esa no es la historia real. La cuestión real es que Dios preparó todo para que nosotros tengamos una comprensión de la magnitud del asunto, de cómo fuimos esperados para que la humanidad entrara a estar en comunión con Dios, a ser parte del pueblo de Dios. Veamos esto porque la Pascua es el mensaje previo. La Pascua que vamos a celebrar en unos días es el mensaje de la preparación para que nosotros comprendamos cuán esperados fuimos. Leamos esto, está en Hebreos 11, 27 al 28. Dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Está hablando que Moisés, por la fe, celebró una Pascua. Por la fe Moisés sacó en libertad al pueblo de Israel. Todo este pueblo va a vivir una experiencia que a nosotros nos sirve de referencia para poder afirmar nuestra fe. Porque la Biblia no es un tratado científico, arqueológico. La Biblia es un relato que Dios nos ha dejado para poder tener comprensión de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Del deseo que tiene Dios de poder reconciliarse con la humanidad. Y el pueblo de Israel va a ser el que nos va a conducir, el que es allí como esa especie de plano a la casa. Viste que una casa primero está en un plano. O sea, ahí está el plano donde está la casa. Y ahora está la casa físicamente edificada, ¿no? Lo que es la Pascua, lo que representa el relato del pueblo de Dios, es el plano a la casa. El autor de Hebreos también lo va a decir en Hebreos 3, del 1 al 6. Dice, por lo tanto, hermanos, que tienen parte en el llamamiento celestial,
consideren a Cristo Jesús, el apóstol, el enviado y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que se iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Está diciendo que nosotros, que tenemos una esperanza, un llamado celestial, tenemos una promesa eterna, tenemos algo glorioso. Tenemos que saber de que Moisés, que el pueblo de Israel, es el testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Para poder tener una idea completa de la magnitud del asunto, Dios permite que el pueblo de Israel viva una experiencia realmente valiosa para que nosotros afirmemos nuestra fe en Jesús. Y vamos a ver cómo este paralelo entre Moisés y Jesús a nosotros nos sirve para afirmar nuestra fe en cuán valiosos somos nosotros a los ojos de Dios. Vamos a tomar de referencia 3 elementos, ¿no? Uno de ellos es que en ambos casos, tanto en Moisés como en Jesús, para su aparición hubo unos 400 años de silencio. O sea, Moisés aparece luego de 400 años en donde hubo un silencio de Dios. José hace entrar en medio de una hambruna mundial al pueblo de Dios en Egipto. Entran allí con lo mejor, con privilegios, bendecidos, la pasan en la mejor tierra. Pero van pasando los años y la cosa cambia. Los egipcios dicen, esta gente, vamos a aprovecharlos, ellos los oprimen. Y luego de 400 años son esclavos. Pero José profetiza. José les anuncia que ellos iban a ser visitados por Dios, ¿no? Esto está en Génesis 50, 24. Dice, un día José le dijo a sus hermanos, yo ya estoy a punto de morir, pero Dios vendrá a visitarlos y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió dar a Abraham, Isaac y Jacob. Y José hizo que los hijos de Israel les juraran al decirles, Dios vendrá a visitarlos. Cuando eso sea, ustedes se llevarán de aquí mis huesos, ¿no? O sea, José estaba anunciando 400 años antes que Dios vendría a visitarlo. Y en Jesús se da algo parecido, porque si ves tu Biblia, vas a poder ver que desde Malaquías 4, que es el último capítulo del Antiguo Testamento, si tenés allí podés fijarte, si tenés tu Biblia física, hasta Mateo 1, hay un papelito, ¿no? Allí una hoja que dice Nuevo Testamento. Es una hoja, pero allí hay 400 años de silencio. No hay voz profética, los profetas no hablan, no hay un mensaje de Dios en ese tiempo. Pero hay un mensaje previo que anuncia que el Mesías vendría. Esto está en Isaías 7:14. Él anuncia, el profeta Isaías, y dice, por lo tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel es Dios con nosotros. O sea, Dios volvería a visitar a su pueblo. Dios volvería a manifestarse. Y Moisés, pasan 400 años y está allí Moisés. Faraón, me quiero llevar al pueblo de Dios. Vengo de parte del gran yo soy a sacar a su pueblo de la esclavitud. Luego de 400 años de silencio, viene el ángel y le avisa a María y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, porque Dios va a visitar a su pueblo para traer libertad, sanidad. Empieza ahora Dios a romper el silencio y a manifestarse nuevamente a su pueblo. Esto nos sirve de referencia de cuán esperado somos nosotros para el Señor. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios por esto? La palabra
Otro asunto que nosotros podemos tomar de referencia es la Pascua y lo que representa la misma. O sea, representa a un cordero como víctima. La Pascua representaba que era una fiesta allí en donde en esta celebración se debía sacrificar a un animal, un cordero, derramaba sangre y esa sangre cada hebreo debía pintar las puertas de su hogar con la sangre de ese cordero. Iba a pasar el ángel matando a cada primogénito en Egipto. Ellos estaban presos, pero aquel que pintaba por fe la puerta de su casa, la muerte no entraba porque había ya un sacrificio hecho en esa casa. En esa casa se creía que el sacrificio ya había sido realizado en el cordero. Y porque el cordero derramó su sangre, ya nadie más debía derramar sangre en ese hogar. Ya estaba allí como un acto de fe, en donde ellos creían. Por eso dice, por la fe Moisés celebró la Pascua. Y la salvación no era gratuita. O sea, había un corderito que lo llamaban del corral. Él venía contento diciendo, bueno, me llevarán de paseo, ¿a dónde iremos? No, vos vas a morir, vos sos víctima. ¿Por qué? Porque estás en lugar de alguien que debía morir en esta casa. Y ese cordero le derramaba su sangre y la muerte no tocaba ese hogar. De la misma manera Jesús, como símbolo era este acto de la Pascua. El autor de Hebreos va a decir, Jesús es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque cuando Juan lo ve, Juan Bautista ve a Jesús, él interpreta y capta, se le revela quién es. Él dice, he aquí el Cordero de Dios. Él es el Cordero que Dios envía y que puede quitar, limpiar el pecado de la humanidad. El ser humano no puede limpiar su pecado. Hay personas que sienten culpa por algo que hacen, que les cuesta, por un pecado, y quieren limpiarlo a base de justicia. Dicen, no, me voy a portar bien. No, ¿sabes qué? Mira, no voy a orar por 3 días y después voy a arrancar de vuelta a orar. O se castigan, se culpan, y eso no limpia. No limpia el pecado tener buenas intenciones. O sea, eso, todo lo que yo quiera hacer para limpiar mi pecado es como que si me doliera la panza y voy al dentista y le digo, ¿sabe qué? Yo tengo un dolor de panza, doctor, pero yo soy dentista, no es acá el lugar donde vos tenés que tratar. O sea, yo solo puedo limpiar mi pecado cuando creo en que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es suficiente para mi pecado, mi culpa. Y yo debo creerla, es un acto de fe, un acto que no merezco, que no puedo hacer nada. Solamente creo en que Dios ya envió al Cordero y yo le he dado lugar en mi vida para que esa obra también pueda transformar mi corazón. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, si el Cordero de la Pascua limpiaba y evitaba la muerte, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. O sea, que la obra de Cristo, así como esa Pascua, puede limpiar mi conciencia, puede evitar que la muerte obre en mi corazón, que mi condenación eterna sea cortada. ¿Por qué? Porque alguien ya pagó el precio de mi pecado. Debemos dar gloria a Dios por esto. Lo último que nos sirve de referencia es que la victoria no era a base de una guerra, sino de un acto de fe. La nación hebrea, el pueblo de Israel, eran miles y miles. Se habla de millones en Egipto. Toda libertad de un pueblo es a base de una guerra, de una revolución. Nosotros como pueblo argentino tenemos 200 años de historia y sabemos que para librarnos de ser allí parte de una colonia tuvimos que librar allí una batalla, una guerra.
Y tenemos solo 200 años de historia. Estamos hablando de un pueblo, el pueblo de Israel, de miles de años. Ellos, su libertad de Egipto no fue por una guerra. No hubo que derramar sangre humana, sino ellos tenían que simplemente realizar un acto de fe. Agarrar y decir, yo voy a celebrar la Pascua, voy a sacrificar al Cordero, voy a creer en lo que estoy haciendo y yo creo que mi vida, mi familia va a salir de la esclavitud y va a entrar a la tierra prometida. Era un acto de fe. Eran allí libres de la opresión de Egipto por un acto de fe. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a hacer la obra. De la misma manera, en Cristo, nosotros debemos ser conscientes de que el que hace la obra en la vida espiritual para traer libertad es Jesús. Jesús va a hablar, Él va a decir en Juan 8:36, dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes van a ser verdaderamente libres. Vos y yo no podemos ser libres de las debilidades, de las tentaciones, del pecado, de nuestras limitaciones por nuestra guerra humana. Nuestra lucha no es humana, nuestra lucha solamente es por fe en lo que Cristo hace. Y esto es que en algunos casos, yo he visto, ahí viene una persona, un joven con adicciones, adicto a las drogas, a los vicios. Una oración es libre inmediatamente. Pero también yo he visto que hay otros que pasan años luchando contra esa adicción. Yo quiero decirte que en ambos casos de nuestra lucha, que en algunas áreas de nuestra vida es inmediata, pero en otras tenemos que seguir luchando, pero en ambos casos, sea un proceso de libertad o sea instantánea, yo tengo que saber de que el único que me puede librar es Cristo, es Jesús. Puede librarnos de mis limitaciones, de mi condenación, de mi carne. Solamente la obra de Cristo en la cruz del Calvario, dándole lugar, permitiendo que Él opere, que Él obre, creciendo en la gracia en Cristo Jesús, permite que el milagro de la libertad en el corazón, de nuestras cadenas del pasado, de nuestra cultura humana, terrenal, de nuestras heridas, la única manera es dando lugar a Cristo. No es una guerra humana. Uno puede ver una persona llegar y preguntarle, contame tu historia. Y si nosotros contamos nuestra historia, capaz alguien la escucha y dice, mirá, nunca vas a poder entrar a la tierra prometida. Mirá lo que pasaste, mirá lo que viviste, mirá el dolor. Pero el pueblo de Israel, 400 años de esclavos, con una mentalidad oprimida, una mentalidad limitada, Dios los saca de Egipto y les dice, ustedes son libres por fe y van a entrar a la tierra prometida, van a ser transformados. Yo debo saber de que todo lo espiritual tiene que ver con un acto de fe. Y esto a nosotros debe servirnos para ubicar nuestra fe, en que no está en el aire. Dios preparó la historia para que nosotros podamos plantar nuestra fe en la certeza de que Dios nos estuvo esperando, de que hay un propósito, de que hay tierra prometida, de que hay una vida que fluye leche y miel, que es abundante, aún es eterna. Pero nosotros hoy debemos darle lugar a que esa obra en nuestras vidas pueda tener efecto también. Yo quisiera invitarte a que podamos ponernos de pie y podamos orar pidiéndole a Dios su gracia, su obra en nuestras vidas. La Biblia dice que vos y yo podemos soñar, podemos creer, porque si fuimos esperados, si Dios hizo tanto para que hoy estemos acá, tiene que valer la pena. Hubo sangre derramada por Dios. Dios vino, Dios se acercó, Él hizo todo lo necesario. Yo quiero invitarte a que hoy podamos decirle, Señor, yo quiero creerte. Yo quiero parar mi fe, no en lo que estoy pasando, no en lo que estoy sintiendo, no en las personas, en lo que me hicieron o me dejaron de hacer. Yo quiero pararla en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario, en que fui deseado por vos, en que hubo tanta espera,
para que vos y yo estemos hoy aquí encarando el propósito que Él nos ha preparado. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y podamos orar si sentís que en tu vida hay un silencio de Dios, que Dios ya no obra. Yo quiero decirte que aún ese silencio es solamente espera para que lo que Dios quiere hacer venga. Si ha pasado el tiempo y nada está sucediendo, yo te invito a que pares tu fe en que aún en el silencio Dios tiene algo preparado por delante. Si sentís el peso de la culpa, de errores, de cosas que te cuesta tener victoria, hoy nosotros vamos a volver a poner nuestra confianza en Jesús, volver a poner nuestra mirada en el Señor. Él está acá para librar, para limpiar todo yugo, toda atadura, toda limitación. Espíritu Santo de Dios trae libertad, trae libertad. Señor, no queremos vivir una vida limitada, religiosa. Queremos alcanzar toda la tierra prometida que tenés para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Dale gracias a Dios por todo lo que Él preparó para tu vida, tu familia. Porque Él tiene libertad, Él tiene una tierra abundante. Espíritu Santo de Dios, obra Dios trayendo libertad. Sí, Señor. Aquí está. Hay libertad de toda atadura, de toda cadena del faraón de este mundo que te ha dejado sin sueños, que te ha dejado sin proyectos, sin esperanza. Para tu vida, tu familia hay propósito de Dios. Créele al Señor, créele que el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
¿Qué te parece si podemos cerrar orando, diciéndole: Señor, mi fe no quiero que esté parada, basada en otra cosa que no sea la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Pascua significa que la iglesia vuelve a mirar a Jesús, que volvemos a confiar en que si Él lo preparó todo con anticipación, allá atrás también nuestro futuro está preparado, nuestra confianza está allí.